buen mediodía para todos. Bueno, seguimos acá en esto que es Dosis Diaria. Una nueva edición, un nuevo programa y bueno, con mis compañeros, ¿qué tal Marcelo? ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo andan ustedes? Buen mediodía para vos y para toda la teleaudiencia, realmente muy bien, una semana muy linda, realmente, bueno, hemos estado festejando el Día del Amigo el domingo pasado, así que... Sí, arrancamos el Día del Amigo con todo, así que bueno. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, era toda la semana viernes. Amigo, así que bueno. Pero bueno, también hemos trabajado mucho como siempre para generar este nuevo programa de Dosis Diaria, así que esperemos que sea de buen provecho. También tenemos un invitado de lujo, sí. Que es el doctor Gastón Lucas Giordano, que es integrante del cuerpo médico del Instituto Neuroquirúrgico, que bueno, vamos a hablar un poco sobre ACV, ¿no? Sí, que tan de moda están, ¿no? Exactamente. Y también tenemos un nuevo bloque, que es un bloque que se llama Breves Noticias en Salud, que bueno, que en él vamos a describir los posibles nuevos tratamientos, las posibles nuevas todo drogas. Todo lo que se viene a nivel medicamento, ¿no? Exactamente, que lógicamente nuestra utopía es que esto en breve sea realidad. Así que bueno, empezamos este programa y espero que sea muy lindo para toda la gente, ¿no? ¿Vicia? Exacto, y bueno, vamos a recordarle a la gente las vías de comunicación. Bien. Así es. Si quieren decirle a ustedes. Nos toca a nosotros en Facebook, Dosis Diaria. Y si quieren escribirnos, dosisdiaria.tv@hotmail.com. Así que bueno, las vías de comunicación están abiertas, no se queden con la duda, síganos escribiendo, van a la oficina de farmacia y nos preguntan, las tenemos que anotar a las preguntas muchas veces, porque bueno, muchas veces o la gente no dispone de una computadora o prefiere hacerlo personalmente, cosa que es totalmente válido, ¿no? Sí, seguro. Así que bueno, gracias por seguirnos y bueno, Guillermina, te paso el pie para... Bueno, yo lo que quería aclarar un poquito el tema del nuevo flash informativo, que es orientado tanto a lo que son los profesionales como al público en general, y que bueno, que todo aquello que nos quieran consultar o que se quiera comentar, también que está el espacio abierto para que lo puedan hacer. Vamos a una pausa y continuamos con este programa. ¿Querés vender tu vehículo? Publicalo desde tu casa con un solo clic. Más de 17.000 personas nos visitan por día. Ingresá a www.rodadosantafe.com. En Rodado Santa Fe, lo publicás, lo vendés. Farmacia Márquez, obras sociales, preparados magistrales, flores de Bach, amplio stock de perfumería. Usted ya nos conoce. Farmacia Márquez, Avenida Blas Parera 6574. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, Obra Social, Instituto de Agentes de Propaganda Médica, Carrera Terciaria, único aprobado por el Ministerio de Educación. Además, cuenta para sus asociados amplio salón de fiestas con quincho. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, JJ Paso 3462. Farmacia Argenti, atención personalizada, cosmética y perfumería, todas las obras sociales, representación de productos Good Natural, envíos sin cargo. Farmacia Argenti, San Jerónimo 1801. Hola, soy Carlitos Román y hace 22 años que estoy con toda la movida tropical, aquí por este canal. Música, alegría y toda la movida tropical. El show de Carlitos Román, los sábados a las 22:30. Por Somos Santa Fe. Estamos en el segundo bloque de este programa y vamos a presentar a nuestro invitado del piso, que es el doctor Gastón Giordano, médico neurocirujano del Instituto Neuroquirúrgico. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que en estos días está medio complicado el tema horario, así que bueno, agradecemos su participación en el programa. Vamos a decirle a la gente que bueno, vamos a tratar el tema de ACV, accidente cerebrovascular, que es una patología muy común que se da hoy. La entrevista la van a hacer los farmacéuticos Pedro Cornijuk y Marcelo Márquez.
Así que bueno, chicos, los dejo con Bueno, el doctor bueno. para que se informen. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Guillermina. Sí, ya. Gastón, buen mediodía. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, sabemos que tu tiempo, como el de todo, es valioso. Y bueno, más los neurocirujanos que están un poco bastante atareados, ¿no? Así que buen mediodía y muchísimas gracias, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por invitarme y es un placer estar con ustedes. Bien. Para contarle a la gente, hoy tenemos un tema, bueno, de mucha relevancia, que es el tema de ACV, que el doctor Gastón Giordano nos va a comentar un poco cuáles son, cómo se producen, cuáles son las causas, etcétera. Así que Pedro, si queremos arrancar Y nomás. arranquemos, ¿qué es una ACV? Bueno, un accidente cerebrovascular, como su nombre lo indica, es una situación patológica accidental que lo toma el paciente en forma brusca, es decir, el paciente que estaba bien sin ningún antecedente, de golpe debuta con un accidente cerebrovascular, una enfermedad neurológica aguda, que se manifiesta en general con un estado abrupto de enfermedad que puede o no afectar la conciencia, que puede o no afectar alguna de las funciones, como puede ser la motricidad, el habla, la vista o el oído. El paciente enseguida se da cuenta de que algo le está ocurriendo. Y ahí hay que hacer la consulta inmediatamente, ¿no? Exactamente, por eso se denomina accidente cerebrovascular o ataque cerebral. Perfecto. Es algo que nos afecta en forma bastante frecuente. ¿Y qué frecuencia tiene en promedio en adultos mayores, sobre todo? Y mira, ¿no? para que te des una idea, se calcula que en Argentina hay un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. Así que la frecuencia es altísima. Los accidentes cerebrovasculares no todos son de la misma etiología. Bien. Podemos dividirlos y entonces entramos en los tipos de accidentes Eso para hacer una clasificación más o menos. Exactamente. Uno puede tener un accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando hablamos de un infarto cerebral. Bien. Es decir, cuando una arteria se tapa y el territorio de esa arteria, que esa arteria irriga, queda sin circulación. ¿Y esas células se mueren? Salvo que... Perdón, doctor, ahí tenemos la placa también en imagen. Ahí en la placa podemos ver un accidente cerebrovascular hemorrágico a la izquierda y un accidente cerebrovascular isquémico a la derecha. En el accidente cerebrovascular isquémico lo que pasa es que hay la etiología es que se tapa una arteria y entonces el territorio irrigado por esa arteria queda sin circulación. Puede haber una variante, podemos tener suerte de que haya territorios colaterales, ahí como se ve en la placa no es una sola arteria, sino que hay varias, entonces otra arteria puede suplir esa zona y entonces hablamos de un accidente isquémico transitorio. Es como que nos da una chance, se presenta el foco neurológico y después solo, espontáneamente, retrocede. Bien. Eso en general se habla de accidente isquémico transitorio cuando dura menos de 24 horas. Bien. ¿Sí? Después de pasar esas 24 horas, ya la patología en general permanece y el paciente persiste con esas secuelas, si bien después con los tratamientos y todo puede mejorar, persiste con esas secuelas. Bien. La otra circunstancia, el accidente cerebrovascular hemorrágico, es cuando una arteria se rompe. Y ahí hay varias causas que pueden provocar la ruptura arterial. El más común es el accidente cerebrovascular hemorrágico hipertensivo, en donde una crisis hipertensiva, el paciente sube abruptamente la presión arterial, determina la ruptura de pequeñas arterias en una zona que generalmente la conocemos y es en la zona tálamo capsular, ahí es donde se provoca, que sería una zona, digamos, determinada del cerebro. Esas arteriolas se rompen y el paciente tiene un foco neurológico, pero esta vez hemorrágico. En general, estos tienen un agravante, que es que hay una lesión hemorrágica que ocupa lugar dentro del cráneo y a veces nosotros los neurocirujanos tenemos que, cuando el paciente se empieza a descompensar, entra en coma, bueno, un paciente que está gravemente afectado. Sería esta más grave, ¿no? Sí, no, bueno, depende. Los depende. accidentes isquémicos a veces son de gran tamaño y también son graves. Bien. Pero en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en ocasiones
tenemos que operarlo al paciente para sacar el coágulo de sangre y de esa manera descomprimir y intentar salvarle la vida. Claro, porque el campo visual está tapado por el volumen de sangre. ¿Por qué sería que tendrían que operar sí o sí de urgencia? Porque hay hipertensión endocraniana y si no lo descomprimimos, el paciente empieza a afectar funciones del tronco cerebral. El tronco cerebral se afecta, el paciente puede entrar en coma, paro respiratorio y bueno, seguir hacia la gravedad. Inclusive es una patología que en ocasiones puede afectar la vida. Bien. ¿Factores de riesgo? Bueno, charlamos de uno, dijimos que la hipertensión es un factor de riesgo. No solo el ataque hipertensivo, la hipertensión en el momento agudo, sino que la hipertensión crónica no tratada va afectando las arterias y va generando alteraciones que pueden determinar después o una isquemia inclusive o una hemorragia. Los factores de riesgos, otros factores de riesgo pueden ser la hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, bueno, factores como otras enfermedades coadyuvantes, como puede ser un accidente cerebrovascular previo, diabetes, enfermedades hematológicas, hay enfermedades que afectan la coagulación, que hacen que la sangre anormalmente genere coágulos, y eso predispone a la formación de un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, la fibrilación auricular, son pacientes que hay que anticoagularlos para evitar infartos cerebrales. Bien, hoy hablamos de un porcentaje de personas, ¿no es cierto?, que lamentablemente les ocurre este accidente cerebrovascular. ¿Las edades de esas personas, de los rangos, se pueden pronosticar, se puede saber? Sí, va a depender de la causa, ¿no es cierto? Un accidente cerebrovascular habitual, el hipertensivo, ese que nos afecta después de los 50, 60 años. Hay también factores como tienen que ver factores climáticos, son más frecuentes en invierno, porque en invierno es más frecuente la hipertensión arterial. Bien. Después, si tenemos un accidente cerebrovascular en un paciente joven, en un paciente de 20, 30 años, vamos a tener que sospechar otras patologías asociadas. Bien. Estados que afecten la coagulación en lo que se refiere a una isquemia. En lo que se refiere a una hemorragia, tenemos que pensar en si no es una hemorragia dependiente de alguna alteración en el árbol arterial, un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Pero ese va a ser un paciente que tiene otro tipo de accidente cerebrovascular, que también es un ictus, también es un ataque cerebral, pero es otra variedad. Lo vamos a sospechar entonces en un paciente de menor edad, o con otros factores de riesgo. Con otros factores, exactamente. ¿Se puede hablar de prevención en este tipo sí, de claro. ¿Sí? Es indispensable. Si bien se nombra accidente, pero se puede hablar de... Sí. Es indispensable la prevención. ¿Y cómo se previene esto? Tratando los factores de riesgo. Primero identificándolo en el paciente asintomático, en el paciente sin patología, identificar los factores de riesgo y tratarlos. Esa es la mejor prevención. Controlar la hipertensión, controlar si el paciente es diabético, controlar las cifras de glucemia, controlarle con un análisis qué factores de riesgo puede tener, glucemia, colesterol, triglicéridos. Todos esos factores de riesgo evidentemente van a disminuir, si nosotros tratamos los factores de riesgo, van a disminuir la prevalencia de esta enfermedad. Bueno, ahí el señor director en imagen nos puso otra placa, bueno, en donde describe algo de síntomas. Bueno, ahí en el medio podemos ver los factores de riesgo. Fíjense, el primero y el más, en el que más debemos actuar es entonces en prevenir y tratar la hipertensión arterial. Una enfermedad o una sintomatología que muchas veces pasa desapercibida, el paciente no se da cuenta, no se controla, y es tan sencillo controlarse la presión arterial. Sí, de hecho lo hacemos en la farmacia, lo hacemos. Incluso lo que pasa es que no van al médico porque se sienten bien y siguen con la misma medicación de hace varios tiempos y no se regula, y sobre todo ahora en invierno, ¿no?, que la presión arterial está subiendo. Sí, los factores, digamos, en esta patología que es tan invalidante y secuelante, tenemos que tratar de actuar antes de que se presente. Si bien una vez que se presentó también lo debemos tratar y tenemos que tratar de hacer una prevención secundaria, lo más importante es la prevención primaria. Pensemos que son patologías que afectan al cerebro. El cerebro nos permite relacionarnos, caminar, movernos, escuchar, nuestra vida de relación, interactuar, y un paciente secuelado en general es un paciente que ve muy afectado su vida.
o es invalidante, no puede caminar, necesita de sus pares. O sea, tenemos que tratar de actuar previamente. Hablaba uno de prevención, pero debería haber una previa educación también, ¿no es cierto? Para enseñarle justamente al paciente hipertenso a controlarse su presión, al paciente que tiene diabetes a controlarse los valores de glucemia. Debería haber una mayor educación, no de parte solamente de ustedes, sino de parte nuestra también. Sí, hay estudios que demuestran esto. Por ejemplo, cualquier persona que le duele el pecho sabe que tiene que ir al médico por la posibilidad de un infarto. El cerebro no duele, pero sí debemos estar alerta a que si tenemos ocasionalmente, se nos duerme un brazo transitoriamente, 5 o 10 minutos después desaparece y pasa, o nos pasa que tenemos dificultad para caminar y después desaparece, pasa, dolores de cabeza frecuentes, bueno, situaciones que nos puedan orientar a hacer una consulta. O si tenemos los factores de riesgo presentes, los mismos factores de riesgo para un infarto: presión alta, diabetes, colesterol, obesidad, dislipemia, falta de actividad física. A tener en cuenta eso, los mismos factores, la verdad que una muy buena definición, los mismos factores que una enfermedad cardiovascular, ¿no? Es que en realidad es una enfermedad no cardiovascular, pero sí vascular. Afecta a las arterias cerebrales. Bien. Tenemos que estar, digamos, en este estudio, en el diagnóstico del accidente cerebrovascular, previo, antes de que el paciente tenga un accidente cerebrovascular, cuando nos visita en la consulta, tenemos que examinar sus carótidas, ver cómo están, si hay un soplo carotídeo, si la arteria está tapada, hacerle un ecodoppler, hacer una ecografía, ver, estar preparados para reconocer al paciente que va a tener esta patología y tratarlo antes de que aparezca. Perfecto. Bien, tratamientos. Bueno, depende del paciente en sí. Si el paciente tuvo un accidente isquémico transitorio, o sea, si el paciente no desarrolló una ACV, tenemos que ver o estudiar qué es lo que lo provocó. Si es una carótida, si es una arteria que está tapada, tenemos que evaluarla, hacerle un ecodoppler, diagnosticarlo, si es necesario hacerle un cateterismo y diagnosticar qué arteria es la que está tapada, y si podemos, antes de que se produzca la ACV, destaparla, colocarle un stent. ¿Sí? Hoy por hoy es algo bastante común, como un stent coronario, se coloca un stent en la carótida o se dilata la placa ateromatosa que tiene y se previene la posibilidad de que se presente una ACV. Hay un montón de estadísticas y de gráficos que yo les podría explicar cuándo se destapa una arteria, cuándo, pero lo primordial es, frente a los factores de riesgo, consultar. Como primera medida. Una vez que se presentó el accidente cerebrovascular, que el paciente debuta con un foco neurológico, está con una hemiplegia, una afasia, un trastorno en el lenguaje, un trastorno visual, bueno, tenemos que evitar que eso aumente. En general son pacientes agudos, son pacientes que necesitan estar internados en un primer momento en una unidad de terapia intensiva o una unidad de stroke, en los lugares donde haya preparado una unidad de stroke. Entonces se le hace un sostén vital, se le baja la presión, se le controla al paciente y se ve qué tipo, se le hace una tomografía y se ve qué tipo de accidente cerebrovascular tiene, hemorrágico o isquémico. Se trata posibles complicaciones que puede tener, el paciente puede tener convulsiones, puede tener hipertensión endocraniana, que es lo que le decía, a veces tenemos que, si es una hemorragia cerebral, evaluar la posibilidad de descomprimirlo, de hacer una cirugía descompresiva. En ocasiones, si un ACV isquémico muy grande también genera hipertensión endocraniana, y como medida de salvataje se puede hacer un desplaquetamiento, se le saca el hueso al cráneo para tratar de que el cerebro se hinche y el paciente salve su vida. Eso es el tratamiento en agudo. Después vamos a seguir con el tratamiento una vez que el paciente está estable y demás. Es fundamental el tratamiento de rehabilitación, disminuir las secuelas, tratar de que este paciente vuelva a incorporarse de la mejor manera posible a una vida normal, exactamente. ¿Sí? Kinesiología, rehabilitación, bueno, medidas de prevención secundaria. ¿Cuáles son las medidas de prevención secundaria? Tratar de evitar que no vuelva a tener otro accidente cerebrovascular. Si tuvo un primer accidente cerebrovascular, es muy probable que vuelva a tener otro. Entonces, tratarlo. Si es una isquemia, en general, bueno, tiene el colesterol alto y hipercolesterolemia por vía oral. Aspirina, un antiagregante plaquetario.
A veces tenemos que darle clopidogrel, bueno, les comento las drogas, ustedes son farmacéuticos y me van a entender, como antiagregante plaquetario. En ocasiones tenemos que tratarlo si tiene una epilepsia secundaria con anticonvulsivos. O sea que es muy complejo, muy multifactorial la enfermedad. Es una patología muy compleja que se puede prevenir. Se puede. Los factores de riesgo, digamos, hay que conocerlos y tratarlos. Y que además es una patología muy invalidante. Claro, cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, la vida le cambió del día a la noche. ¿Las secuelas se pueden manejar y disminuir en qué porcentaje? ¿En un 50%, 70%, 80%? Depende del paciente. Depende siempre, ¿no? La localización del accidente cerebrovascular, el tamaño, el tiempo que ocurrió desde que se empezó el accidente cerebrovascular y el tratamiento. Si nosotros logramos, se tapa una arteria y nosotros logramos diagnosticarlo, hay 3 horas que son fundamentales, las primeras 3 horas. Si nosotros en esas 3 horas logramos diagnosticarlo, identificar cuál es la arteria que tiene el problema, ir y destaparla con medios, con drogas o con un stent y demás, vamos a estar nosotros evitando que ese accidente cerebrovascular progrese. Sí, claro, para eso, por eso es tan importante las unidades de stroke, que es de lo que se está hablando. Lo que pasa es que es muy difícil llegar. Ustedes vieron que cuando tienen un infarto, enseguida llega, un cardíaco me refiero, ¿no? Llegan, enseguida se le hace un electro, se le hace un diagnóstico, va enseguida a cámara gamma, o a veces le hacen un cateterismo inmediatamente y se le destapa la arteria. Bueno, el tejido cardíaco, el tejido muscular, es un poco más estable a la isquemia que el tejido cerebral. Tenemos un poco más de tiempo. En el tejido cerebral, pasadas las 3 a 6 horas, si nosotros reperfundimos, después de pasar ese tiempo podemos hacer una hemorragia porque el tejido ya se degradó. Entonces el tiempo que tenemos para tratar es más chico. Es menor, desde que se presentó el accidente cerebrovascular hasta que uno puede hacer ese tratamiento en agudo. Exactamente. Por eso sería indispensable tener una unidad de stroke. ¿Qué es una unidad de stroke? Una unidad donde llegue el paciente, se le hace inmediatamente una tomografía y, si es necesario, un cateterismo. Dentro de esas 3 horas. Muchas veces el paciente ya llega a tomar contacto con el médico, en la guardia y más, bastante tiempo después de 3 horas. Claro. Una lástima, ¿no? Porque ahí ocurren secuelas mayores y problemas mayores para ustedes también, ¿no? Claro. Es complejo darte cuenta que te está ocurriendo un accidente cerebrovascular. Es complejo darte cuenta, o muchas veces vos no te podés dar cuenta porque perdiste la conciencia, o porque no sabés lo que te está pasando, o porque te ocurre y perdés la conciencia. No, claro. Y los familiares, en este caso, ¿cómo deberían actuar si ven algo raro? Bueno, llamar directamente. Sí, claro. Inmediatamente la consulta es un accidente, es un stroke, es un ataque cerebral. Tenés que llamar a un servicio de urgencias o cargarlo en el auto y llevarlo al sanatorio o a la clínica o a algún lugar donde se cuente con tomografía, diagnóstico. Ahí el señor director nos puso al aire una placa en donde se describen los síntomas. Sí. Bueno, creo que lo que estuvimos hablando un poco de confusión, doctor. Sí, bueno, por eso es variable, digamos, la sintomatología. En general, el accidente, digamos, como para dividir entre isquemia y hemorragia, en general el accidente cerebrovascular hemorrágico es mucho más agudo. El paciente está severamente enfermo más de entrada, hace un foco neurológico, se queja de cefalea, puede tener náuseas, vómitos, convulsiones, alteración del estado de conciencia. En cambio, el accidente cerebrovascular isquémico es un poquito más solapado. También puede tener cefalea, el foco neurológico, paciente que está hablando y demás, pero dice, vos sabés que no muevo bien el brazo, no muevo bien la pierna. El abuelo, el típico abuelo que te llama de la casa y vos lo notás que te habla por teléfono, que pudo discar pero no le entendés lo que te dice, no puede hablar, puede tener un trastorno en el lenguaje. Dos preguntas yo quería hacerle. Con el correr de esta época o en los años de estrés que tenemos, el aumento del tabaquismo o el aumento del sedentarismo, no lo habíamos hoy en día estos accidentes son más frecuentes, ¿no? Sí, el estrés por más que es haya más prevención o que haya más medios de información como uno es ¿no? Sí. Pero lamentablemente calculo que ustedes observarán más casos, digamos, ¿sí? Sí, como te decía hoy, hay una época estacional donde vemos más.
hay una edad donde se presentan más frecuentemente. Y sí, el estrés es un factor importante. No solo el estrés, yo creo que, digamos, el estrés, la falta de actividad física, el hábitos tóxicos, el cigarrillo, la mala alimentación. Bueno, o sea que tenemos que seguir nosotros, que este programa está ideado para aumentar la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? Y para lograr la salud integral del paciente, así que tendremos que seguir insistiendo en buena alimentación, en hábitos. Yo creo que lo primordial es informar, ya te digo, fundamentalmente para el pre-accidente cerebrovascular, para tratar de tener una conciencia de que nos puede pasar, de estar, digamos, alertas a que nos puede pasar y tomar nosotros, como pacientes, conductas que nos traten de proteger frente a un accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Tiene algún factor hereditario el accidente? Bueno, sí, hay enfermedades, pero viste, ya hablar específicamente de tal o cual enfermedad, sí, yo te diría que un paciente joven, 20, 25 años o más joven, que sufre un accidente cerebrovascular, seguramente estos factores de riesgo que charlamos no son la causa. Seguramente la causa la tenemos que buscar en alguna enfermedad sanguínea, en alguna enfermedad, su alteración en su coagulación o en alguna enfermedad quizás congénita u otros factores que puedan afectar y generar un fenómeno vascular. ¿Sí? Pero es otro paciente, es un paciente joven y demás que vos evidentemente tenés que buscar por otro lado. El accidente cerebrovascular, el que se puede prevenir, el que tenemos que tratar, es el que se da después de los 50 años en un paciente o diabético, hipertenso, dislipémico, obeso. Sí. Bueno, o sedentario o claro, cuanto más factores de riesgos, más posibilidades. Digo, si vos te compras todo el talonario de las rifas, seguro te la ganás. Bueno, esto es más o menos así. Si vos tenés todos los factores de riesgo, es muy probable que en algún momento o tengas una isquemia coronaria o tengas un accidente cerebrovascular. Exactamente. Bueno, la verdad, doctor, ha sido muy claro y muchísimas gracias por el tiempo. La última, antes de despedirla, doctor, ¿qué es lo que lo ha llevado a neurocirugía, que es un campo bastante complicado, ¿no? Que la pasión, con lo que yo veo que habla, bueno, yo ya lo conozco hace muchos años, así que realmente es algo bastante complejo, ¿no? Bueno, sí, es, digamos, en realidad cuando entré a la facultad no sabía qué iba a hacer, o sea, hacia qué me iba a especializar. Sí, después la vida nos fue llevando y la verdad es que es algo apasionante. Yo creo que es una especialidad que uno la puede hacer si realmente le gusta, porque tiene mucha urgencia, tenemos que estar mucho tiempo postoperatorio y mucho todo. Pero bueno, tiene sus cosas lindas. Sus cosas lindas cuando uno puede ayudar a un paciente y sacarlo adelante. Mucha satisfacción, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, un lujo tenerlo acá. La verdad que sí. Gracias a ustedes, para mí un placer y bueno, a su disposición para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias. Guillermina. Todo bien, la verdad que ha sido muy claro la entrevista, le agradecemos. Y quería hacerle unas pequeñas consultitas. Sí, cómo no. En pacientes niños, ¿no? ¿Nunca se ve una ACV? Sí. ¿También por casos hereditarios? Más que hereditario, por alguna discrasia sanguínea, o bien puede ocurrir que tenga alguna malformación en su sistema arteriovenoso cerebral y eso provocar o isquemias o hemorragias. Sí, bien. Generalmente son chicos que tienen alteraciones que pueden ser congénitas de su árbol arterial. En general, los aneurismas tan conocidos los tenemos desde que nacemos. Se habla de que el 1% de la población tiene aneurismas cerebrales no diagnosticados y hay una prevalencia de que ese aneurisma se rompa, una primera prevalencia a los 20 años más o menos y un segundo sangrado después de los 40, 50 años. No tan en chicos, te quiero decir. Pero puede darse que tengamos un aneurisma y una hemorragia cerebral en un chico pequeño. De edad pediátrica, digamos. O una malformación arteriovenosa, que es una patología, una deformidad entre el sistema arterial y venoso, donde se forma un ovillo de arterias y venas, que puede dar o isquemias o hemorragias.
¿sí? En esa edad, ¿no es cierto? Pero ya ves, ahí es otra, digamos, el cuadro clínico primero, y es otra la prevalencia. No es un paciente, no tenemos que buscar ahí. Si tenemos un accidente cerebrovascular en un niño, investiguemos o su sangre o hagamos estudios de imágenes cerebrales para ver que no tenga una malformación o un aneurisma, ¿no? Bien, ¿y qué análisis clínicos se piden algunos? Aparte de los estudios que hacen. Para esto. Para eso, para el ACV. Bueno, común. viste lo que charlábamos hoy, tenemos que identificar los factores de riesgo, entonces tenemos que ver colesterol, triglicéridos, glucemia, bueno, ácido úrico, todo un perfil temático general, ¿no es cierto? Bien. Hay algunas enfermedades más raras, la policitemia, muchos glóbulos rojos también predispone, o algunos estados que favorecen la coagulación, ¿eh? Hay exámenes específicos que se piden cuando uno ve que el paciente tiene una enfermedad en su coagulación, en más, ¿no? O sea, que hace trombos, genera trombos. Bien, nosotros, por ejemplo, lo que recomendamos mucho en la farmacia es que se tenga un listado con los medicamentos que toman los pacientes, sí, claro, como para ir a la consulta y ya saber con qué drogas uno se encuentra, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso en la consulta es indispensable, además, viste, para saber si vos le vas a dar un medicamento que no tenga alguna contraindicación con algún otro medicamento que está tomando y demás. Después, cuando está en el postquirúrgico o cuando ya el cuadro se ha solucionado, ¿sigue el paciente consultándolo a ustedes, no a su médico clínico, o hay una coordinación entre los dos? Es que acá tiene que haber, viste, una triangulación entre, en un primer momento, entre el kinesiólogo que lo va a rehabilitar o el instituto donde está rehabilitándose, el médico clínico, que es el que va a tratar si el paciente tiene o el médico clínico, o el endocrinólogo, o el hematólogo si tiene alguna patología sanguínea, y después, bueno, la valoración neurológica, si es un accidente isquémico, generalmente lo va a seguir el neurólogo clínico, no tanto nosotros que hacemos neurocirugía. En general nosotros seguimos al paciente post-neuroquirúrgico, el paciente que tuvimos que operar y demás, bueno, en una primera etapa, y después lo sigue el neurólogo, bueno, sigue... Lo van derivando. Sí, sí, pero en general es una patología que afecta, tiene sus causas, digamos, el cerebro es el órgano receptor del problema, pero las causas están en otros lados, necesita también de atención. Si diagnosticamos una diabetes, lo va a tener que ver un endocrinólogo o su clínico. O sea, un equipo bastante interdisciplinario el equipo, y bueno, ¿no? Es que la medicina hoy, tiene que ser analizar la medicina desde una sola especialidad, a mí me parece que es un error, porque en general todos somos un sistema. Exactamente, los factores pueden ser múltiples, ¿no? Exactamente. Guillermina, me parece que tenemos que comprometer al doctor para muchas notas más. La verdad que son temas muy, muy interesantes y bueno, tenemos de la cabeza hasta la columna todos los temas que podemos tocar, ¿no? Cuando gusten, a su disposición. Bueno, te agradecemos, Gastón. Le recordamos a la gente que, bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de dosisdiaria@hotmail.com, y si no, desde nuestro fanpage, Dosis Diaria, mayúscula, minúscula. Así que, bueno, los esperamos que hagan toda la consulta. Vamos a estar recordando también todos los datos que el doctor ha dado sobre ACV, así que, bueno, vamos a hacer un esquema para colgarlo en la fanpage y que lo tengan. Y recuerden la parte de la prevención principalmente y del seguimiento, lo importante que es, ¿no? Así que le agradecemos a Gastón y bueno, a ustedes chicos también. Bueno, muchas gracias. ¿Querés vender tu vehículo? Publicalo desde tu casa con un solo clic. Tenemos el 96% de efectividad en la venta de tu vehículo. Ingresá a www.rodadosantafe.com. En Rodado Santa Fe, lo publicás, lo vendés.
Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, Obra Social, Instituto de Agentes de Propaganda Médica, carrera terciaria, único aprobado por el Ministerio de Educación. Además, cuenta para sus asociados amplio salón de fiestas con quincho. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, JJ Paso 3462. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, Obra Social, Instituto de Agentes de Propaganda Médica, carrera terciaria, único aprobado por el Ministerio de Educación. Además, cuenta para sus asociados amplio salón de fiestas con quincho. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, JJ Paso 3462. Farmacia Pax en Avenida Facundo Subiría al 5323. Amplio stock en perfumerías, todas las obras sociales, atención personalizada. Encontranos en Avenida Facundo Subiría 5323. Farmacia Pax. Dosis diaria en nuestro tercer bloque. Le agradecemos obviamente al doctor Giordano que nos acompañó en el bloque anterior. Fue muy claro y la verdad que muy interesante el tema de ACV. Y bueno, después vamos a comentar un poquito en el último bloque sobre esto. Sí, realmente fue un tema muy interesante y bueno, un tema que está en boca de todos hoy en día, no solo por las condiciones en que vive la gente, digamos, sino por los factores de estrés que hay, por mucho tabaquismo, entonces las ACV son cada vez más frecuentes, sí, lamentablemente, ¿no? Incluso por falta de control con el médico, porque la gente que tiene presión, como dijo bien el doctor, viste, que no va al médico por mucho tiempo porque se siente bien y esto puede ser causante de un futuro ACV, ¿no? Exactamente, al ser una enfermedad causada por multifactores, digamos, por muchos factores, bueno, al no controlar uno u otro, tal vez puede desencadenar eso, ¿no? Qué importante la parte de prevención, ¿no? Como remarcaba el médico y educación, ¿no? Bueno, y vamos a ir a una nueva sección en Dosis Diaria, que va a ser un breve bloque de noticias de salud. Bien. Que va a estar destinado tanto a lo que sean los profesionales como también al público en general. Queremos aclarar que son todas noticias que se dan en el ámbito tanto de la parte de medicamento como de la parte de técnicas de salud que se están desarrollando y que bueno, está todo en investigación, próximo a salir, se han presentado en algunos congresos y bueno, y después se necesita seguir con toda la parte de investigación a nivel general, ¿no? Son todo parte teórica y práctica que bueno, que se va a ir desarrollando de a poco y vamos a ir informando. Por ahí son noticias que son cortas, vamos a ser más variadas, pero de más cortitas, más reducidas, porque todavía la información completa, hasta que no se salga al mercado, no se va a informar, ¿no? Entonces, para aclarar a la gente, serían breves noticias de salud, de técnicas o de medicamentos nuevos. Sí, medicamentos que estén por salir al mercado, breve investigación, ¿no? Exactamente, así que bueno, yo para arrancar. Mi tema, digamos, que traje a la mesa son una nueva posible o futura vacuna contra el dengue, ¿no? Que el dengue es una enfermedad que, bueno, es muy contagiosa. Antes era de países tropicales o subtropicales, pero hoy en día el temor es que justamente está llegando a las regiones urbanizadas. Exacto. Y en gran medida. Se calcula que más de 2,5 millones de personas en el mundo están en riesgo de padecer el dengue y que 100 millones de personas lo padecen cada año. Así que la importancia de esto, y bueno, yo ahora le voy a pedir al señor director una plaquita ilustrativa de los que son los síntomas. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que son los síntomas del dengue y después vamos a seguir hablando un poquito de la vacuna. El dengue, recuerden que hay dos tipos de dengue, un dengue clásico y un dengue hemorrágico. El dengue clásico lo que provoca son fuertes dolores de cabeza, fiebre alta, náuseas, vómitos, dolores musculares y dolores en las articulaciones. Este sería un dengue mucho más controlable, ¿sí? Y que generalmente no necesita internación. Luego tenemos un dengue hemorrágico que sí provoca dificultades respiratorias, fuertes dolores abdominales, bueno, hemorragias nasales y hemorragias masivas. Por eso la importancia de esto. Ahora, bien, señor director, muchas gracias. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de erradicar es el vector que produce esta enfermedad, que es el mosquitos Aedes aegypti. Que yo he traído otra plaquita en donde tenemos las prevenciones que podemos tomar desde nuestra casa o desde nuestro ámbito en donde nos desarrollemos, justamente para que este mosquito no se desarrolle. Tapar todos los objetos que tengan agua o que puedan ser receptores de agua, darlo vuelta, ¿sí? Poner bajo techo
los recipientes que puedan juntar agua. Siempre hay que evitar en un patio tener recipientes que puedan contener agua. Así que bueno, la importancia de tratar de eliminar el vector transmisor como factor primordial para prevenir esta afección, ¿no? Que es tan grave, que está afectando muchamente o alterando todo el sistema de salud. Esa fue mi breve noticia de hoy, señor director. La posible aparición de una vacuna contra el virus del dengue. Bueno, Marcela, la verdad que muy interesante tu tema. Bueno, muchas y gracias. bueno, la verdad que bueno, hay que hacer toda la parte de prevención y espero que se tome conciencia, ¿no? Sí, Sobre seguramente, todo. como explicaba, este es un estudio que está en fase 3, así que espero que pronto esté esa vacuna, porque realmente cada día los climas son más tropicales o más subtropicales y este tipo de virus se desarrolla ya, como lo expresé anteriormente, en áreas muy urbanas que antes no estaban, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, esperemos que salga pronto a la venta. Bueno, gracias, Marcela. Bien, Pedro. a mí me tocó un gel que está en estudio, un gel para evitar el HIV, ¿no? En paciente, laboratorio de inmunoglobina molecular del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, junto con la Universidad de Alcalá. Bien, desarrollaron este gel que aparentemente se introduce en la vagina y evita el contagio de HIV en relación sexual. relación sexual, ¿sí? Tiene una efectividad del 85%. Esto se vio en ratones de laboratorio, todavía no está la prueba en humano, pero bueno, está por verse todo ese tema. O sea, está en una fase experimental. Está en una también, fase ¿no? experimental, están ya firmando con algunas farmacéuticas justamente para hacer la fase en humanos, para ver bien. Pero bueno, se vio que el 80% de los contagios de HIV es a través del acto sexual, entonces se buscó una manera de disminuir por lo menos esto a la mitad, y esto es una forma que está muy pronto va a salir, dentro de 5 años creen que va a estar saliendo al mercado. Lo bueno que tiene que no interactúa con el espermatozoide, o sea, no elimina los espermatozoides, y esto puede ser que gente que tiene HIV pueda tener relaciones con una señora que no tenga y tener hijos sin HIV. O sea, únicamente el gel estaría actuando sobre el virus. Sobre el virus, exactamente. Inhibiéndolo que no actúe sobre el cuerpo humano. Que no llega a los receptores del organismo. Mirá, Pero bueno, está en estudio. Muy interesante. Realmente, bueno, otra noticia realmente muy interesante Sí, la para verdad aportar a la que comunidad, sí. ¿no? Sí, sí. Espero que bueno, que realmente Exacto. salga al mercado y bueno, se patente acá en Argentina, porque sé que en otros países ya se ha patentado y bueno, que se utilice como corresponde. Seguramente la educación sexual deberá seguir, los diferentes elementos como son el profiláctico debe seguir existiendo, porque no solo contrarrestan lo que es el HIV, sino otras transmisiones sexuales, ¿no es cierto? Exactamente. Únicamente esta es una muy buena noticia que no está pasando Pedro, que bueno, que es el desarrollo o el diseño de este gen, ¿no es cierto? Exacto. Totalmente. Y bueno, yo le voy a hablar un poquito sobre un kit que salió al mercado, no salió todavía, sino se está investigando, pero estaba en una fase bastante avanzada, ahora se está por probar también en humanos, se ha probado en ratones, que es para la parte de quemaduras y úlceras. Para empezar a hablar, recordemos que la piel está constituida por 3 capas, donde se encuentra la dermis, la epidermis y la endodermis. Sí, o sea, la epi, la dermis y la endodermis, ¿no? Realmente cuando hay distintos tipos de quemaduras, según el grado que sea, si es de primer grado, segundo grado o tercer grado, se van afectando las distintas capas de la piel. En una quemadura de primer grado es la capa más externa, que es la epidermis. En una de segundo se afecta hasta la dermis y una de tercer grado hasta la endodermis, ¿no? Entonces lo que se intenta de hacer con este kit es que la regeneración tisular, o sea celular, en una quemadura o en una úlcera sea más rápida. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno se quema, el paso a seguir, bueno, obviamente cuando va al médico y demás, es que los médicos extraen células del tejido de la persona y las desarrollan y las reproducen a nivel del laboratorio y luego realizan un implante en la persona. Esto genera que la persona quede muy expuesta a lo que son las infecciones y también demora muchísimo tiempo en regenerarse la piel. El kit que ahora está por salir consta de 3 equipos. Un dermatomo, que es un instrumento que sirve para sacar las células sanas de la piel.
un dispositivo que sirve para separar las células de la dermis, de la epidermis, y una membrana que está formada, que parece como un plástico, que está formada por las mismas bacterias, que es donde se implantan las células. Es decir, en una operación o en una cicatrización normal de la piel, primero se va curando de adentro hacia afuera, es decir, primero se regenera la piel de la epidermis, de la dermis y después, de la endodermis, dermis y epidermis, ¿sí? De adentro hacia afuera. Entonces, hasta que no se cicatriza la primera capa de la piel, no se empieza a desarrollar la segunda y no se empieza a desarrollar la tercera. Esto genera que se demore mucho tiempo. Bien. Con este kit lo que se hace es implanta la membrana, donde se implantan células de la dermis en la parte más externa y células después de la... En realidad se implanta entre lo que es la epidermis y la dermis. Entonces se generan células de la epidermis y células de la dermis. Se va produciendo el desarrollo celular en ambos lados sin mezclarse. Entonces se pueden ir desarrollando y regenerando las dos capas a la par. Buenísimo, o sea que la regeneración sería mucho más rápida. Mucho más rápida. A la vez también es una membrana que es totalmente permeable. Entonces deja la circulación tanto de líquido como de nutrientes. Sí, es un símil. Lo que sorprendió a los investigadores fue que cuando se lo implantaron en la parte de ratones, que hicieron la parte de investigación, se desarrolló hasta el pelo. Ah, buenísimo. Es decir, que totalmente común y natural, o sea que no hubo ningún tipo de variante. Y a la vez es una membrana que se realiza en una forma muy rápida y es un kit que ya viene todo armado. Buenísimo. El tema, bueno, que se está desarrollando obviamente involucrando todo lo que es la parte del laboratorio para ver quién va a hacer la representación. Se está presentando los papeles ante la ANMAT, pero bueno, se va a demorar un periodo bastante largo. Sí, como sucede en estos casos. Como sucede en estos casos, o sea, siempre los laboratorios tienen todas las buenas intenciones, pero muchas veces hay pasos o hay procesos que se frenan. Sí, seguro. Por una parte investigación o por una parte también económica, porque son procesos y productos que salen su costo, obviamente. Y bueno, y después toda la parte de papeles y de autorizaciones que necesitan las patentes y demás como para alargarlo al mercado. Pero bueno, bien, es interesante que por lo menos se esté investigando y que realmente hayan avanzado hasta esta instancia, ¿no? Entonces, para redondear este tema, Guillermina, la tercera buena noticia sería el desarrollo de este kit. Exacto, que es dermatológico, que es para un desarrollo y una reproducción celular mucho más rápido que lo que se da en una quemadura o en una úlcera común. Bien, bien. ¿Tenemos alguna otra noticia para desarrollar? Sí, aparentemente para omega 3 se le ha descubierto otras nuevas propiedades. En el caso, como dijo el doctor, que hablamos hoy de ACV, evitaría la inflamación del lugar y mejoraría todo el cuadro de ACV, sobre todo en los traumas en los traumas cerebrales y en los traumas de espina, ¿no? Recordemos a la gente que está recomendado la toma diaria del omega 3, ¿sí? A partir de los 40 años, uno por día, que es un potente antioxidante y previene también todos los que son los cuadros, como por ejemplo el ACV que nombró el doctor Giordano, ¿no? Perfectamente, sí. Sí, se ve una mejoría, está en estudio todavía, pero se ve una mejoría de los casos que han tenido un ACV o un accidente cerebrovascular con omega 3 a los que no han tomado ese omega 3. Sí. Mejoró mucho, disminuyó la inflamación y bueno, mejoró también en casos de traumatismo, de golpes, dicen que una de las muertes más frecuentes en adolescentes son los accidentes de tránsito donde se generan traumatismos realmente severos. Sí. Entonces, de esta manera sirve para la parte también de tratamiento, evitando lo que es o disminuyendo lo que es la inflamación. Sí. Y también, como dijimos, se toma en forma preventiva en una dosis mucho menor, ¿no? Bien, permítame decirle y recordarle a la gente y charlarlo con ustedes, ¿no? Que este breve ciclo de noticias en salud va a seguir programa tras programa. Vamos a siempre a tratar de desarrollar o a comentar las noticias nuevas que podamos llegar a tener o que pueda llegar a ver en el mercado, pero que en un futuro nuestro sueño sería que todo esto que estamos comentando sea real, ¿no? Sí, seguro. Sí, esperemos que siga la investigación y bueno, como siempre comentamos, son informaciones
que es para el público en general, como también los profesionales. También nos gustaría que si realmente hay gente que esté en la parte de investigación y que quieran comentarnos algo, que se dé a conocer, que usen el medio para hacerlo. Y que bueno, que sigan avanzando la ciencia para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Exactamente, así que bueno. Bueno, vamos a una pausa, por favor, señor director. ¿Querés vender tu vehículo? Publicalo desde tu casa con un solo clic. Somos líderes indiscutibles en el litoral. Ingresá a www.rodadosantafe.com. En Rodado Santa Fe, lo publicás, lo vendés. Farmacia Márquez, obras sociales, preparados magistrales, flores de Bach, amplio stock de perfumería. Usted ya nos conoce. Farmacia Márquez, Avenida Blas Parera 6574. Farmacia Argenti, atención personalizada, cosmética y perfumería, todas las obras sociales, representación de productos Good Natural, envíos sin cargo. Farmacia Argenti, San Jerónimo 1801. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, Obra Social, Instituto de Agentes de Propaganda Médica, Carrera Terciaria, único aprobado por el Ministerio de Educación. Además, cuenta para sus asociados amplio salón de fiestas con quincho. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, JJ Paso 3462. Farmacia Pax en Avenida Facundo Subiría al 5323. Amplio stock en perfumerías, todas las obras sociales, atención personalizada. Encontranos en Avenida Facundo Subiría 5323. Farmacia Pax. Terminando este hermoso programa, la verdad se me pasó volando, me quedaron un montón de preguntas para hacerle a Gastón. Le agradecemos al doctor Giordano, ¿no, chicos? Como siempre, los programas se nos hacen cortos, más cuando tenemos unas presencias muy agradables, muy entretenidas y sobre todo tocando temas de salud realmente muy interesantes. Así que el doctor Lucas Giordano, Gastón Lucas Giordano, lo tenemos comprometido para ediciones posteriores y bueno, nos dijo que sí, con mucho placer, ¿no? No, sí, seguro. Incluso con los temas nuevos que largamos, a ver si les gustó a la gente, eso lo pueden comunicar en el Facebook, si se meten Dosis Diaria. Y si no, bueno, escriben un correo a dosisdiariatv@hotmail.com. Exactamente, no nos vamos a tener que olvidar para el próximo programa porque las preguntas que tenemos son realmente muchísimas. Así que bueno, vamos a ver si el próximo programa desarrollamos un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Sí, también lo que quería aclararles es que se acuerden que las preguntas pueden ser anónimas, muchas veces eso por ahí influye. Y bueno, y después, bueno, que también todo lo que tengan las dudas sobre las nuevas noticias que dimos se pueden involucrar consultándonos en nuestra página o también yendo a nuestra farmacia y haciéndonos las preguntas personalmente. Hay mucho para desarrollar, hay muchos temas, también invitamos a los profesionales si alguno se quiere incorporar a nuestro... al sector de noticias o al sector de información o quieren concurrir al piso para exponer algún tema o dar alguna información específica a la población, también el espacio está abierto. El espacio siempre va a estar abierto porque lo que nosotros siempre buscamos es integrar la parte del sector de medicación con las patologías para generar el bienestar de la gente. Esa es la premisa del programa, ¿no es cierto? Sí, seguro. Así que bueno, recuerda a la gente el uso racional del medicamento como herramienta indispensable para lograr la buena salud, ¿sí? ¿Y medicamentos seguro? Solo en farmacia. Bueno, nos vamos, le mandamos un beso gigante a todos y los esperamos el próximo sábado, como todos los sábados, a las 12 del mediodía, por acá, por Somos Santa Fe. Muchas gracias.